Hermanos, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren, bienvenidos nuevamente a Tesoros del Cielo, a esta edición especial por la Semana Mayor, la Semana Santa como se la conoce. Hoy estaremos meditando brevemente en la oración del Señor Jesús antes de ir camino al Getsemaní, al jardín del Getsemaní, como se lo conoce. Hoy en la historia pasada, hace 21 siglos atrás, un día como hoy, el Señor estaba reunido con sus discípulos en lo que se conoce como el aposento alto. Ellos obviamente eran judíos y estaban celebrando algunas fiestas, entre ellas el de los panes sin levadura. 7 días se reunían y comían pan sin levadura, ¿no? Representando que no había pecado, ¿no? La levadura siempre en la Biblia se representa el pecado. Y también pues preparaban la Pascua, ¿no? El Cordero Pascual se tenía que separar el día 10 de Nisan, que iba a ser el primer día del calendario judío, y en el día 14 tenía que ser inmolado, tenía que ser sacrificado. Y el Señor pues está con sus discípulos. El libro de Juan nos da con lujo de detalle lo que el Señor dijo, lo que el Señor hizo durante esa reunión, ¿verdad? Vemos que el evangelista Juan dedica casi 10 capítulos para darnos los detalles de lo que pasó en esa última semana que se la llama la semana de pasión, de sufrimiento. Y nos narra también pues lo que pasa después de la resurrección del Señor Jesús. Sabemos que Él caminó entre los discípulos ya vivo por 49 días y se fue para mandar la promesa que les había dicho durante esta reunión en el aposento alto, que mandaría al otro consolador. Y ahí es donde queremos leer. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor desde el capítulo 17 de Juan y vamos a leer hasta su arresto, ¿no? Las últimas palabras cuando Él ora por sus discípulos. Qué hermoso ha de haber sido escuchar la oración del Señor Jesús. La podemos leer y podemos transportarnos a ese momento donde Él hace sus últimos ruegos y petición por los discípulos de Él. Y aunque usted no lo crea, ahí estamos nosotros. Vamos a ver cómo Él ora por nosotros en ese momento. Y vamos a orar y empezar en el capítulo 17 de Juan, antes de leer la palabra del Señor, a pedirle al Espíritu de Cristo Jesús que abra nuestros ojos y nos ayude a ver la hermosura de su palabra. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este nuevo día de vida que nos das, Señor, un día hermoso para recordar tu gran amor, tu gran paciencia, tu misericordia, tu gracia para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por Jesús, el regalo más grande que pudo haber recibido la humanidad, un regalo que abre la puerta al cielo, un regalo que nos da esperanza de vida eterna, Señor, un regalo que nada ni nadie puede compararse con Él, Señor. Gracias por su gran perseverancia, Señor, porque sabía lo que le venía y aún así decidió tomar esa copa de dolor a favor nuestro, Señor. Te bendecimos porque eres tan perfecto en tus planes. Todo esto estaba ya diseñado y se tenía que cumplir exactamente como tú lo habías proclamado. Señor, gracias por tu sabiduría infinita, tu perfección, tu belleza, Señor. Te exaltamos, abre nuestros ojos para valorar cada día, Señor, tu amor, para valorar cada día tu gracia, Señor, para entregar nuestra vida en devoción, en adoración al único digno de toda honra,
de todo honor, de toda alabanza, nuestro Señor Jesús, en el nombre de quien se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y es en su nombre poderoso que oramos y a quien bendecimos. Amén, amén. Bien, Juan capítulo 17 nos narra, dice que ya el Señor les había hablado de que Él iba a vencer al mundo, de que Él iba a mandar a otro consolador, de que... Déjenme leerles un poquito antes desde el capítulo 16 para que entendamos las últimas palabras antes de la oración. El capítulo 16, versículo 16. Dice Jesús a sus discípulos, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Hablando de su muerte, un poco ya no lo iban a ver, pero un poco y lo iban a volver a ver, su resurrección. Dice el versículo 17, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Entonces dice, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, o de verdad os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Si entendemos el contexto, el Señor pues todavía no había muerto. La autoridad, el poder, reside en su sacrificio para que nosotros podamos recibir la promesa del Espíritu Santo. Por eso dice, pidan. ¿Quieren que yo esté con ustedes, dentro de ustedes? Pídanlo. Deséenlo, que nacer de nuevo, deseen estar conmigo, entender mi voluntad, para que cuando pidan, de acuerdo a mi voluntad, reciban lo que hayan pedido. Y dice, para que vuestro gozo sea cumplido. La presencia del Espíritu Santo nos trae, como Él es consuelo, Él es el otro consolador, nos trae gozo en medio de la crisis, en medio de la tormenta, porque la fe en Cristo nos garantiza esperanza aún después de la muerte. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Entonces eso nos trae gozo, que nadie nos puede quitar lo que el Señor Jesús nos ha dado. Sigue Él hablando y dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. No solamente Jesús da esa promesa, pero Él dice, mi Padre los ama también, porque ustedes me han amado a mí. Él va a darles de nuestro espíritu, ¿no? El espíritu de Dios. Dice el versículo 28, estamos en Juan capítulo 16. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre, ¿no? Hasta el último el Señor confirma, el Señor reafirma que Él había venido de Dios, que Él era Dios, que regresaba al lugar de donde había venido, al cielo, al tercer cielo, al trono. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis?
He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Otros elementos de tener la presencia del Espíritu Santo de Jesús es tener paz y no sentirse solo. Jesús fue abandonado por todos. Es algo que ninguno de nosotros hemos experimentado. A veces nos pueden abandonar a padres, madres, esposos o hijos, pero Dios nunca nos deja. En cambio, al Señor Jesús lo dejaron sus amigos íntimos, sus discípulos, fue traicionado y hasta su propio padre en el momento de recibir el juicio lo deja. Por eso él clama a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? E iba a sufrir eso para que nosotros no lo suframos, pero aún en su tormento, él sabía que su padre estaba con él, ¿verdad? Que aunque todo mundo lo deje, aunque todo mundo lo traicione, aunque todo mundo lo desampare, se avergüence de él, porque eso fue por miedo, por diferentes circunstancias. Hay veces que uno puede dejar al Señor por inconveniencia, por temor, por vergüenza, y eso le pasó a los discípulos, ¿no? Pero él les dijo, yo sé que en el mundo va a haber aflicción, y eso es como una garantía para todo creyente también. Aunque el mundo no cree en el Señor, sufre también, pero sufre solo, porque depende y confía en sus propias habilidades, en sus propias soluciones. Pero el creyente descansa en la paz del Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. El capítulo 17 empieza diciendo, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y aquí viene la oración por nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro único Salvador. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gentiles y judíos seríamos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, un cuerpo de creyentes. Se abría la puerta para nosotros también. Y el Señor ora para que seamos uno. En Cristo somos uno. Dice el apóstol Pablo, porque tenemos un solo Dios, un solo Señor, un solo dueño, un solo amo, un solo maestro, un solo bautismo, ¿verdad? Una sola fe, un solo espíritu, ¿verdad? Y ese no es el espíritu del Señor que vive en nosotros. Somos uno. Esa era la oración de Jesús, que podamos entender el alcance de su muerte, el alcance de su sacrificio, que abría la puerta para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue orando el Señor y dice, la gloria que me diste, yo les he dado, su presencia, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Sin el Espíritu de Cristo, sin el Espíritu Santo, no podríamos amar. Pero dice la palabra que Dios ha derramado en nuestros corazones el Espíritu Santo, su amor, para que podamos, como decía, conversando él con sus discípulos en el capítulo 13, versículo 34 y 35, decía, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? ¿Cómo conocer a la gente? Porque sabemos mucho de la Biblia, porque vamos a la iglesia, porque cantamos bonito o porque hacemos obras. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y el Señor ora para confirmar ese mandamiento, así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos sean uno en mi amor. Yo en ellos, dice el versículo 23, capítulo 17, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, en maduros en esa unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué pedía el Señor? Pedía que el Señor nos guarde del mal, pedía que el Señor nos haga amarnos unos a otros en la fe de Jesús, pedía que podamos también estar con Él en su gloria. Esa era la petición del Señor, que podamos ver su majestad, su hermosura, su autoridad, su gloria. Gloria quiere decir una perfecta estimación, entender el valor de algo, que Él quiere que nosotros estemos con Él para que veamos cuán hermoso, cuán valioso es Él. Dice el versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y yo lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado
esté en ellos y yo en ellos. Jesús quería tener esa relación íntima, personal con cada uno de nosotros, venir Él personalmente y hacer de nuestra vida su templo, hacer de nuestro cuerpo su habitación, ¿verdad? En figura como el esposo entra a la esposa, así el novio quiere tener esa relación con nosotros, su iglesia, la esposa de Cristo, la novia de Cristo, para llevarnos algún día a estar con Él para siempre. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos. Todo esto el día jueves, un día como hoy, hace 21 siglos atrás. Sale ya del aposento alto. Otro evangelio nos dice que después de haber cantado, los judíos tienen la práctica de cantar salmos en estos días, varios salmos antes de acabarse la Pascua. Qué hermoso ha de haber sido esta oración, la alabanza de nuestro Señor, sabiendo que todo lo que estaba cantando estaba por cumplirse, ¿verdad? Dice el Salmo 22 que Él iba a ser escupido, que iba a ser y bueno, Isaías nos dice que iba a ser despreciado, que le iban a arrancar la barba, que lo iban a golpear, que iba a agonizar, iba a tener mucho sufrimiento, y Él está cantando sabiendo que en pocas horas se iban a cumplir al pie de la letra lo que ya estaba escrito acerca de Él, todo por nuestra culpa. Él era inocente, pero el pecado, la paga del pecado es la muerte espiritual, la muerte eterna, la muerte física, y el Señor la iba a sufrir completamente para que nosotros podamos ser libres de la maldición del pecado. Dice el Señor, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Era un lugar familiar, era un lugar común para ellos. El huerto, se conoce, el Getsemaní quiere decir el lugar se aplasta de lo que el crushing se dice en inglés, así que se lo va a aplastar, porque eran olivos, entonces se aplastaban para sacar el aceite. Ese era el lugar donde el Señor iba a confrontar la decisión de proseguir de acuerdo a la voluntad del Señor. Ahí el Señor oraba a su Padre, si es posible que el ser humano se salve de otra manera, Señor, si es posible que pase esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Era una lucha entre la humanidad del Señor y la voluntad del Padre. Ahí está siendo oprimido, siendo aplastado, siendo diseminado, ¿no? Humillado al punto, dice el apóstol Pablo a los filipenses, que el Señor se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Era una decisión. La victoria se lleva a cabo en el Getsemaní, cuando Él ya completamente dice que se haga tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Y dice, miren, Judas conocía este lugar, un lugar familiar. Ahorita estamos nosotros en nuestros lugares familiares, ¿verdad? En nuestro hogar, todo podemos ir a lugares familiares, pero hay un sentir diferente, hay un sentir de que algo ha cambiado para siempre. Y así ellos, aunque iban a un lugar familiar, podían sentir la diferencia del momento. Ya no era como antes. Algo estaba pasando y algo pasaría que cambiaría la historia para siempre, ¿verdad? El rumbo de la humanidad para siempre. Dice el versículo 2 del capítulo 18, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos.
Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. A veces nos imaginamos, o por lo menos yo a veces me he imaginado, porque uno ve en las películas, que era un grupo como de unas 12, 15 personas, 20 tal vez, que venían así como una turba, pero cuando habla de los otros evangelios, nos habla de que Judas llegó con aquí nos dice que una compañía de soldados. Una compañía, acuérdense que por ejemplo un centurión dirigía a 100 soldados, pero cuando hablaban de legión, están hablando de 600 o más soldados, eran cientos de gente que estaba llegando con armas, con palos, con antorchas, era una turba completamente numerosa en contra de una sola persona, Jesús. Dice, y venían los sacerdotes, los fariseos, la autoridad religiosa en contra de él. El Señor iba a ser probado. Acuérdense que el Cordero Pascual era probado, examinado por 4 días antes de ser sacrificado. El Señor ya había sido probado, preguntado con qué autoridad enseñas. Estaba siendo examinado de diferentes áreas. Y aquí venía la culminación de esa examinación, ¿verdad? Pero dice el versículo 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Noten esa declaración, usa el nombre de Jehová. En el griego es el ego en mí, ego yo soy en mí, ego en mí, yo soy. Y dice que estaba con ellos también Judas, el que le entregó, pero cuando el Señor dijo yo soy, el ego en mí, el Yahweh, dice, cuando dijo yo soy, dice que retrocedieron y se cayeron a tierra. Podemos imaginarnos esta multitud de gente, en el momento que él dice yo soy, se van para atrás, se caen. El poder del nombre de Dios, yo soy, los tumba. Es algo interesante. Dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, o sea, a sus discípulos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me distes, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote. Se va, aún lo llevan también con el Herodes, ¿verdad? Estaba siendo examinado, pero sabemos que el Señor como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca delante de sus trasquiladores, enmudeció, ¿verdad? El Señor dijo que iba a ser despreciado, iba a ser desechado entre los hombres, un varón de dolores, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El Señor sabía lo que tenía que pasar para poder comprarnos con su sangre, para poder redimirnos, es la palabra, para poder justificarnos, para darnos de su justicia, de su perfección, y Él tomar en sí nuestros pecados. Por eso el profeta decía que Él iba, por sus llagas íbamos a ser nosotros el castigo de nuestra paz, la paz para con Dios, la paz para con nuestro prójimo, a través de la presencia del Espíritu Santo, la paz, el castigo de nuestra paz iba a ir sobre sus hombros.
mas Él herido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, dice las Escrituras, y por su llaga, por su sacrificio, fuimos nosotros curados, curados espiritualmente. El Señor, estábamos muertos, y el Señor nos resucita a una nueva vida, a una nueva vida en Cristo, con una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo propósito, un nuevo destino, un nuevo fin, un final feliz de victoria. Y sabemos que el Señor no se quedó en la tumba porque la muerte no podía detenerlo. Lo que hace que la muerte nos detenga es el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el Señor, siendo puro, perfecto, inocente, la muerte no podía sostenerlo, no pudo, dice las Escrituras, no pudo sostenerlo, y Él irrumpe de esa tumba victorioso. Hay una comparación muy bonita, una tipología del arca del pacto. ¿Se acuerdan ese cajón de oro donde estaban unos ángeles viendo para abajo y se echaba la sangre del cordero una vez al año para perdón de todo el pueblo? El Señor, eso tipificaba, proyectaba, anunciaba lo que el Señor haría en su muerte y su resurrección. ¿Se acuerdan en la tumba cuando llegan los discípulos, las mujeres primero? Ven a dos ángeles y está vacío, está el manto ensangrentado, la sangre del cordero, doblado el manto, que era simbolismo de que ya se había acabado el trabajo. Para los carpinteros, especialmente cuando doblaban su manto, era hecho está, ya terminé. El Señor dobló su manto, consumado es, y los ángeles estaban viendo, eran testigos del poder de Dios, el cumplimiento de su palabra. Y por esa victoria podemos nosotros también declarar victoria sobre la muerte, declarar victoria sobre el pecado. Ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Sí, estamos en este cuerpo de pecado todavía y somos tentados y a veces caemos, pero ya no se enseñorea, no tiene control. Nosotros tenemos control porque tenemos el Espíritu del Señor en nosotros. Podríamos vivir en obediencia si, dice el que está apegado a la viña, a la vid. Yo soy la vid verdadera. Si permanecieseis en mí, dice el Señor, uno daría mucho fruto. Si mis palabras permaneciesen en vosotros, daríais mucho fruto. Esa es la condición para triunfar. Si está uno en Cristo, si está en su palabra, si está en comunión con Él, no habría lugar para pecar. Pero dice el Señor, si pecásemos, abogado tenemos para con Dios nuestro Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote, Él es el Cordero de Dios, Él es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo hombre, Jesús nuestro Señor. Así que vemos en esta porción cuánto amor, cuánta fidelidad, cuánta hermosura, perfección. Aún en el dolor, el Señor nos da la victoria. Aún en su muerte se cumple nuestro gozo, el gozo de saber que por medio de ese sacrificio ahora podemos recibir de su Espíritu. Y lo tenemos como un sello para el día de la redención, el día que el Señor venga por nosotros. Si usted no tiene al Espíritu del Señor, dice, no es hijo de Dios. El Espíritu de Dios, de Jesús, nos dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Él es el que nos ayuda a orar, a decir Abba Padre, a llamar a Dios mi Padre, papito, mi papi. Él es tener una relación. Y el que tiene el Espíritu de Jesús es el que ha nacido de nuevo. Y esa es la condición, dijo el Señor, que nadie que no ha nacido de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Y esta es nuestra invitación hoy. Todavía hay tiempo. Mientras estemos respirando, hay tiempo para decirle al Señor, ven a mí, haz de mi vida, haz de mi cuerpo tu templo, quiero ser tuyo, quiero ser tuya, sálvame, dame de tu vida,
rescátame de este mundo, dame de tu paz, dame de tu amor, dame de tu gozo, dame de tu espíritu. Quiero vivir para ti, quiero estar listo, quiero estar lista para cuando tú vengas. Y vamos a orar, quería compartir con ustedes un canto muy conocido que es de victoria, porque Él vive, triunfaré mañana. Y esa es nuestra invitación. Venga al Jesús vivo. Jesús no está muerto. Jesús vive y vive para siempre. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Cuán maravillosa es tu palabra, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Palabras que cambian. Palabras que convencen de pecado, Señor. Palabras que anuncian la verdad, que anuncian el camino, que anuncian la vida, porque anuncian a Jesús. Él mismo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Señor, gracias por el plan perfecto, el plan de redención, el plan de justificación, el plan de adopción, el plan de inclusión, Señor. Gracias por incluirnos en tu pueblo, Señor. Por pensar en las naciones, no solamente en tu pueblo Israel, pero todo aquel que creyera que Jesús es el Cristo, que tú lo enviaste y que Él es uno contigo, Señor. Gracias por el poder de tu palabra, gracias por el poder de tu Espíritu Santo que la inspira, Señor, y nos la revela, Señor. Te damos gracias porque en tu gracia todavía das tiempo, das oportunidad para que todo aquel que crea, Señor, todo aquel que se arrepienta de haber puesto a otros salvadores, a otros Cristos, Señor, venga a Él, venga y reciba, porque el Señor dijo, mas a todos los que me recibieren, a los que creen en mi nombre, les doy el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor, por toda esta bendición tan grande que nos das de meditar en tu palabra y de tener a Jesús en nuestra vida. Señor, gracias por todos aquellos que el día de hoy decidan venir a Jesús, decidan morir a su voluntad y decirle sí a la voluntad de Dios, Padre. ¿Cuál es esta voluntad? Que crean en tu Hijo, a quien tú has enviado. Gracias, Señor bendito, porque podemos celebrar tu victoria, descansar por fe en esa victoria, que aunque pasemos de este mundo, Señor, veremos tu gloria, Señor, veremos tu hermosura, tu majestad, Señor. A ti te declaramos el único Rey, el único Dios verdadero, el único Salvador, el único intercesor, el sumo sacerdote, el único profeta perfecto que anunció la palabra del Padre. Te bendecimos, Señor, y es en tu nombre poderoso que oramos. Amén, amén. Bien, déjenme cantarles. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados.
veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Así es, hermanos, que el Señor me los bendiga, firmes y adelante en el Señor, Él vive.